En este video te voy a enseñar cómo conseguir las armas artianas perfectas. Hay un truquito que se puede hacer para poder reiniciar las estadísticas, así que en este video te lo voy a enseñar. El truco es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es empezar a reiniciar las estadísticas que no queremos y guardar las que sí queremos. Así que bueno, vamos a hacer nuestra primera arma. En este caso voy a hacer una de Draco Afinidad, que es la que quiero. Aquí ponemos Afinidad y aquí también le ponemos Afinidad. Ya viendo que tenemos Draco Afinidad, Draco Afinidad, Draco Afinidad, la vamos a crear. Ahora nos vamos a donde dice reforzar armas artianas y la reforzamos y vemos que nos da. Como vemos nos da bonus elemental, afinidad y ataque. No está nada mal, pero no me gusta mucho cómo quedó. Me gustaría más que tenga afinidad. Quiero mínimo 2 de afinidad. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar esto. Nos vamos a la pestaña de sistema y le ponemos volver al título y volver sin guardar. Ingresamos de nuevo al juego. Ahora, ya que ingresamos al juego, si volvemos a hacer esa arma, va a volver a salir con las mismas estadísticas. Lo que tenemos que hacer es pasar esas estadísticas a un arma basura. Yo le llamo basura porque no nos va a servir y simplemente es para cambiar las estadísticas. Así que vamos a crear nuestra arma basura. Para hacer el arma basura tiene que ser del mismo tipo y del mismo rango. No importa lo que le ponga, simplemente es para desechar las estadísticas que no queremos. En este caso le voy a poner aquí de ataque 6 que tengo mucho. Aquí tengo este que también tengo mucho. Y tengo este que también tengo mucho. Esto no me sirve, así que le pongo forjar y simplemente es para reiniciar las estadísticas. Ya que reiniciamos, vamos a guardar. De esta forma ya aseguramos que ya reiniciamos las estadísticas. Ahora vamos a volver a crear otra arma. Creamos el arma que quiero, que en este caso es Draco Afinidad. Y la creo. Ahora la vamos a mejorar. Como ven, ya la auricalcita se ha reiniciado. Como nos salimos sin guardar, todos nuestros materiales se van guardando para que no los estemos gastando. De esta forma podemos revisar y estar reseteando los materiales. Así que ten en cuenta esto. La reforzamos. Revisamos. Ataque, ataque, afilado, elemental y afinidad. Uf, casi. Me hubiera gustado más que en lugar de bono ataque me hubiera quedado con elemento y uno más de afinidad me vendría bastante bien. Estoy buscando que tenga 2 de afinidad. Así que vamos a reiniciar. Ahora, como no nos gustó, vamos a hacer nuestra arma basura para pasarle las estadísticas que no queremos. En este caso le voy a poner fuego, aquí agua, hielo y hacemos nuestra arma basura. De esta forma ya limpiamos las estadísticas y guardamos. Después volvemos a hacer el arma que queremos y probamos a ver si nos toca lo que queremos. Damos Draco Afinidad. Draco Afinidad y Draco Afinidad y le damos, la mejoramos, revisamos, elemental afinidad, no me gusta, así que vamos a tener que reiniciar. Creamos nuestra arma basura porque esto realmente no nos interesa. Creamos nuestra arma basura. Guardamos porque ya reiniciamos. Y probamos. Creamos nuestra arma de Draco Afinidad.
La mejoramos. ¡Ojo! Y tenemos elemental, afinidad, ataque, ataque. Uf, casi. Casi. Bueno, repasemos un poquito para que entiendas lo que se estuvo haciendo. Creas el arma, la refuerzas y ves si el bonus de refuerzo te sirve. Si no te sirve, reinicias el juego sin guardar y vuelves a iniciar. Ya que iniciaste, vas a crear tu arma basura para pasarle las estadísticas que no quieras a esa arma basura. La creas y guardas. Después vuelves a crear el arma que tú quieras, revisas, si no te gusta, te sales del juego, vuelves a entrar, haces tu arma basura para pasarle las estadísticas que no quieras y guardas. Y de esta forma vas a estar reiniciando hasta que te toque el arma que tú quieres. Y de esta forma vas a sacar el arma perfecta. Yo voy a seguir haciendo esto porque quiero el arma con 2 de afinidad y la quiero con lo demás con elemento. Pero bueno, me va a llevar un rato sacar esto. Ahora, si andas sufriendo un poquito de materiales, te voy a dejar este video en pantalla con un set que te va a ayudar muchísimo para poder farmear materiales de forma muy rápida, ya que te va a estar dando el doble de materiales cada vez que estás farmeando, así que vételo a checar. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.